Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Cenk Torun y su madre rompen el silencio. ¿Qué papel jugó Mahsine en la ruptura familiar? Una revelación que ha sacudido al mundo del espectáculo turco. La madre del famoso actor Cenk Torun ha hablado por primera vez y lo que ha dicho ha dejado a todos con la boca abierta. Según sus declaraciones, la modelo y actriz Mahsine, pareja de Cenk desde hace varios años, habría sido la responsable directa de una profunda fractura familiar. En una entrevista exclusiva, la madre del actor, visiblemente afectada, declaró: Mahsine entró en nuestras vidas como una brisa suave, pero pronto se convirtió en un huracán que desintegró nuestra armonía. Nunca la acepté del todo, pero por el amor que le tengo a mi hijo, traté de entenderla. Hoy veo que fue un error. Estas palabras, directas y sin rodeos, abrieron una caja de Pandora que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. Al parecer, la relación entre Mahsine y la familia de Cenk siempre fue tensa, pero hasta ahora no había salido a la luz la magnitud del conflicto. Hubo cenas familiares donde ella simplemente no aparecía, otras en las que llegaba y no decía una palabra. Al principio creímos que era timidez, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que simplemente no le interesábamos, comenta una fuente cercana a la familia, que prefirió mantener el anonimato. Cenk Torun, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales aún, pero según personas de su entorno, el actor se encuentra profundamente consternado por la situación. Cenk está atrapado entre el amor por su madre y su compromiso con Mahsine. Es una posición muy complicada para él, afirmó un amigo íntimo. Lo más impactante vino cuando la madre del actor reveló una conversación privada que tuvo con su hijo. Le dije: hijo, esa mujer no te hace bien. Te aleja de quienes realmente te aman. Él solo bajó la cabeza y no dijo nada. En ese momento supe que lo habíamos perdido. Desde el inicio de su relación con Mahsine, los seguidores de Cenk notaron un cambio en él. Se volvió más reservado, distante, incluso en sus apariciones públicas. Algunos pensaron que era una etapa pasajera, pero la madre de Cenk asegura que todo comenzó con la llegada de Mahsine a su vida. Ella quería tener el control de todo, de su carrera, de su tiempo, incluso de sus amigos. Hubo personas cercanas que desaparecieron de su círculo sin razón aparente. Fue una transformación silenciosa pero devastadora, agregó la madre del actor. Los rumores sobre una posible separación entre Cenk y Mahsine comenzaron a intensificarse en las últimas semanas. Alimentados por la ausencia de publicaciones juntos en redes sociales y por la actitud visiblemente apagada del actor en sus recientes apariciones. Cenk ya no sonríe como antes, señaló una presentadora de televisión local. Hay algo roto en él, algo que no puede ocultar frente a las cámaras. En medio de esta tormenta mediática, varios antiguos colegas de Cenk han empezado a romper el silencio. Uno de ellos, quien trabajó junto al actor en una popular serie de los años 2000, comentó: antes era el alma del set, siempre bromeando, siempre presente. Pero desde hace unos años, era como si estuviera en otro mundo. Apenas hablaba, se iba en cuanto terminaban las grabaciones. No parecía el mismo. Mientras tanto, Mahsine guarda silencio. Ni una palabra, ni un gesto. Su cuenta de Instagram permanece activa, pero cada publicación está ahora plagada de comentarios divididos. Algunos la defienden, asegurando que se ha convertido en el blanco injusto de una familia tradicional que nunca la aceptó, mientras que otros la acusan de manipulación y control emocional. Cenk y Mahsine se conocieron durante un evento benéfico en Estambul hace aproximadamente 6 años. Al principio, fueron la pareja perfecta, él, un galán maduro pero carismático, ella, una modelo internacional con aires de misterio. La prensa los apodó la pareja de oro del Bósforo. Pero tras esa fachada glamorosa, las tensiones familiares ya comenzaban a crecer. Fue demasiado rápido, afirma una prima de Cenk. Apenas se conocieron, ya estaban viviendo juntos. No hubo tiempo para una transición, para conocerla realmente. Mi tía, su madre, siempre tuvo un mal presentimiento. Ese mal presentimiento, según afirma la misma madre del actor, se confirmó poco a poco con actitudes que le parecieron insultantes. Nunca se esforzó en aprender nuestras costumbres, nuestras celebraciones. El primer Ramadán que pasó con nosotros, se mostró indiferente. No participó, no preguntó,
simplemente ignoró todo, recuerda. El punto de quiebre habría llegado el año pasado, durante la celebración del cumpleaños de la madre de Cenk. Organizamos una cena íntima en casa, con toda la familia. Maasine no solo no vino, sino que le pidió a Cenk que tampoco lo hiciera. Él terminó apareciendo, pero llegó tarde, solo, y con una expresión en la cara que no olvidaré jamás, cuenta la hermana del actor. Desde ese día, la distancia entre madre e hijo se profundizó. Las llamadas se volvieron escasas, los encuentros más fríos. Una vez vino a visitarme, y al poco rato recibió un mensaje. Se puso nervioso, se despidió apresurado. No era libre, afirma la madre con tristeza en los ojos. Varios psicólogos invitados a programas de televisión han opinado sobre el caso, comparándolo con relaciones tóxicas en las que una de las partes ejerce un control psicológico sobre la otra. No se trata solo de celos o posesividad. Es una dinámica compleja, donde la persona empieza a aislarse sin darse cuenta, creyendo que lo hace por amor, cuando en realidad está cediendo su autonomía, explicó una especialista. Otros opinan que la situación ha sido exagerada por los medios y que detrás de todo puede haber una lucha de egos, tradiciones culturales y expectativas familiares demasiado altas. No podemos olvidar que estamos hablando de una familia muy tradicional, en la que el rol de la mujer está cargado de normas no escritas, dijo un sociólogo en un panel televisivo. El hecho de que Cenk no haya hecho declaraciones públicas ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos piensan que está protegiendo a Maasine del escrutinio mediático. Otros creen que simplemente no sabe qué decir. Lo cierto es que su silencio no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Él nunca ha sido muy mediático con su vida privada, explica su representante. Pero esta vez es distinto. Esta vez se nota que está sufriendo. No quiere hablar porque cualquier cosa que diga podría lastimar aún más a las personas que ama. Según fuentes cercanas, Cenk estaría considerando tomar un descanso de la actuación. Está agotado emocionalmente. Ha estado arrastrando este conflicto por años. Necesita tiempo para sí mismo, afirma una amiga de la familia. En cuanto a Maasine, no hay confirmación de una ruptura, pero varios medios aseguran que ya no viven juntos. Ella fue vista saliendo de un hotel boutique en Nianta con una maleta, publicó un periódico local. El futuro de esta historia aún es incierto. ¿Se reconciliarán madre e hijo? ¿Cenk y Maasine seguirán juntos? ¿Habrá alguna declaración oficial que aclare la situación? Lo único claro es que la imagen pública del actor ha cambiado para siempre, y que esta crisis familiar ha dejado heridas profundas que tardarán mucho en sanar. En una de sus últimas entrevistas, antes de que estallara el escándalo, Cenk dijo una frase que hoy cobra un nuevo significado: uno nunca deja de ser hijo, incluso cuando se convierte en padre. Hay lazos que ni el tiempo ni el amor de pareja pueden romper, o al menos, no deberían. Esa declaración, olvidada por muchos en su momento, resuena ahora con fuerza. Porque al final, más allá de los focos, los aplausos y las portadas, queda el ser humano, con sus conflictos, sus errores y su anhelo de pertenecer. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de este y muchos otros temas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, queridos seguidores.